Para ustedes. Sin más, vamos a la Biblia, por favor. Hebreos capítulo 12. Vamos a estar leyendo del versículo 18 al 29. El tema que quiero considerar con ustedes hoy es: somos parte de un reino inconmovible. Somos parte de un reino inconmovible. Hebreos 12, por favor. Vamos a leer los versículos para que podamos captar la idea y después vamos a ir notando ciertos puntos que nos van a ayudar a entender que tenemos un reino inconmovible. ¿Estamos juntos? Versículo 18, por favor, dice: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad, que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hermanos, somos parte de un reino inconmovible. Quiero solamente darles una pequeña reseña de lo que vamos a estar considerando, y esto es el monte Sinaí. Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto. Y esto se llevó a cabo en el monte Sinaí. Pero en Jeremías 31, Dios prometió un nuevo pacto. Y Dios le dijo a Jeremías: en aquellos días haré un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. Y dice: este pacto que haré con la casa de Israel será un pacto diferente. Daré mi ley en su mente. En otras palabras, vamos a tener un cambio de mente. Y la escribiré en su corazón. Dios va a cambiar nuestro corazón. Y este nuevo pacto incluía el hecho de que Dios iba a ser Dios y nosotros seríamos su pueblo. Y lo glorioso de este nuevo pacto que Dios haría, hermanos, de acuerdo a Jeremías 31, es que conoceríamos a Dios. Y Él va a perdonar nuestra maldad y nunca más se va a acordar de nuestro pecado. Es el nuevo pacto que el Señor iba a establecer con nosotros. Y Jesús, de acuerdo a lo que hemos venido leyendo en Hebreos, hermanos, con un solo sacrificio. ¿Cuántos sacrificios? Un solo sacrificio. Cumplió todos los requisitos necesarios para pagar por nuestros pecados. Y Él es el mediador del nuevo pacto. El pacto que acabo de mencionarles. Y gracias a este pacto, hermanos, somos ahora parte de un reino inconmovible. Es el reino de Dios. Vean lo que dice el versículo 28, aquí en Hebreos 12. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible. Un reino inconmovible. ¿De qué se trata esto, hermanos? Vean conmigo el versículo 18, por favor. Este reino inconmovible es diferente a la experiencia del monte Sinaí. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego,
a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Está hablando de lo que ocurrió en el monte Sinaí durante los días de Moisés cuando él recibió los 10 mandamientos. Vean el versículo 22, en contraste. Dice, sino que os habéis acercado, ¿a qué monte, hermanos? Al monte de Sión. Por un lado, versículo 18, tienes el monte Sinaí, por el otro tienes el monte de Sión. ¿Escucharon? No es el monte Sinaí al que nos hemos acercado, sino al monte de Sión. Y es una experiencia diferente, hermanos. Para empezar, en el versículo 18, dice que es el monte que se podía palpar. Es un lugar terrenal, es algo físico. Ellos literalmente estuvieron en ese monte, pueblo de Israel. Saben, Éxodo 19 cuenta la historia de lo que pasó. Y escuchen lo que pasó. Eso está en Éxodo 19, versículo 16 al 25. El Señor le dijo a Moisés, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque si lo hacen, van a morir muchos de ellos. Pueden acercarse al monte, al pie del monte, pero no pueden tocar el monte, porque si lo hacen, morirán. Y dice la Biblia, ahí en Éxodo 19, hermanos, que todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. ¿Qué dice el versículo 29 aquí en Hebreos 2, hermanos? Nuestro Dios es fuego, ¿qué? Consumidor. La idea está ilustrando. La presencia de Dios bajó en el monte Sinaí. Como dice el 18, ardía en fuego, porque Dios es un fuego consumidor. Esa descripción nos muestra que en realidad Dios descendió a ese monte, hermanos. Pero lo importante en esta historia, en Éxodo 19, es que el pueblo no podía subir al monte Sinaí, hermanos. ¿Cómo es posible? La presencia de Dios está ahí, pero ellos no se pueden acercar. No pueden estar en el lugar donde Dios está. Solamente uno estuvo allí y es Moisés. Pero aún Moisés, hermanos, como vamos a darnos cuenta más adelante, tuvo temor ante lo que estaba ocurriendo. Pero vean en el versículo 19. Después de describirnos que el monte ardía en fuego, quedó en oscuridad, en tinieblas, y hubo una tempestad, o sea, hubo un gran temblor. La Biblia nos muestra que el pueblo de Israel, hermanos, no pudo soportar el mensaje que se dio. El mensaje fue insoportable. Dice el versículo 19, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Nota, el pueblo de Israel, en primer lugar, no pudo soportar la intensidad de la voz de Dios. Y la voz de Dios aquí, hermanos, es comparada con el sonido de la trompeta. Dice el 19, al sonido de la trompeta, a la voz que hablaba. Y cuando hablamos de la trompeta, estamos hablando del shofar. ¿Han escuchado esa palabra, hermanos? Es el cuerno de carnero. Y cuando se toca el cuerno del carnero, hermano, estás hablando de un sonido intenso. La primera vez que yo oí esa trompeta o ese shofar, en realidad me sacó de onda, como dicen por ahí. Estaba yo en una iglesia y no me había dado cuenta que había gente con shofars. Y empezó el servicio, empezó la alabanza y era una alabanza bien movidita, hermanos. Danza y banderas y todo el asunto, y de repente por atrás salen con las trompetas. ¡Tu, tu, tu! ¡Ah! ¿Y qué pasó? El sonido era tan intenso, hermanos, y era abrumador, era algo que dice, uy, 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 ¿qué pasó aquí? Y los cuernos estaban tocando y la Biblia dice aquí, hermanos, que al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, ellos rogaron diciendo que no nos hable más. La voz de Dios, hermanos, es intensa, es fuerte. Y recuerden conmigo por un momento lo que pasó en Apocalipsis 1, versículos 10 y 11. Juan, cuando está describiendo su experiencia en la isla de Patmos, dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Apocalipsis 1, 10 y 11 dice esto. Era una voz como de trompeta. Y la misma palabra era la voz como del shofar.
En el monte Sinaí, hermanos, el shofar se oyó. Esto es, la voz de Dios se oyó. Es una voz fuerte, intensa. Juan, el apóstol, también escuchó la voz de Dios, quien se describe en ese caso en Apocalipsis como el alfa y la omega, el primero y el último. Pero la pregunta es, ¿por qué el pueblo de Israel rogó que no se hablase más, que parara de hablar Dios? ¿Saben por qué, hermanos? En Éxodo 19:19, la Biblia dice que el sonido era grande en extremo. Dice que el sonido de la bocina, o sea, del shofar, iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. En otras palabras, hermanos, ellos literalmente están escuchando la voz de Dios. Deuteronomio 4:12 dice que ellos no vieron ninguna figura, pero oyeron la voz de Dios y estaban al pie del monte. Imagínense, el fuego había caído, la montaña estaba humeando, se oscureció todo, hermanos, había un temblor, una tempestad. Y cuando Moisés hablaba, Dios hablaba. Y cada vez que Dios hablaba, el sonido era intenso, más fuerte y más fuerte y más fuerte, hasta el punto en que ellos empezaron a enloquecer de lo intenso que era el sonido de la voz de Dios. Y le dijeron a Moisés que por favor parara de hablar Dios, porque no podían soportar la voz de Dios, porque era una voz fuerte, hermanos. Era la voz de Dios. En el Salmo 129 la Biblia habla, hermanos, de que Dios con su pura voz puede causar una destrucción tremenda. La voz de Dios tiene poder, hermanos, y es algo que nosotros no podemos soportar, no podemos aguantar. Es la voz de Dios mismo. ¿Qué otra cosa pasó en el monte Sinaí, hermanos? Ellos tuvieron esta experiencia en un lugar terrenal. El mensaje también, las palabras del mensaje, fue algo que no pudieron soportar. Mira lo que dice el versículo 20. Porque no podían soportar lo que se ordenaba. No aguantaron aún las palabras mismas del mensaje. Y esta fue una de las palabras que se dijeron ese día. Si aún una bestia, o sea, un animal, tocare el monte, si se atreviese a desobedecer a Dios, aún un animal, será apedreada esa bestia y pasada con dardo. Recuerden lo que Dios le dijo a Moisés ese día. Pon límites. Nadie puede tocar el monte. El día que alguien, o en el momento que alguien toque el monte, aún un animal, si tocase este monte, ese día va a morir. Recuerden lo que la Biblia dice, la paga del pecado es, ¿qué, hermanos? Muerte. Y ese día Moisés recibió las tablas, recibió la ley de Dios, los mandamientos de Dios. ¿Y por qué ellos no pudieron soportar las palabras del mensaje, hermanos? Porque las palabras del mensaje, los 10 mandamientos, la ley de Dios, lo único que hace en ti y en mí es entender que somos pecadores. ¿Cuántos de nosotros hemos pecado contra Dios, hermanos? Imagínate la voz de Dios hablándote, hablándome, a través de su ley, a través de sus mandamientos. Y este es el mensaje, hermanos, que no podemos aguantar. Y es la realidad y la verdad de que somos pecadores. Y lo único que merecemos es el infierno mismo. Hacerle compañía a Satanás y a sus ángeles porque hemos pecado contra Dios. Y ellos en ese momento están ahí ante la presencia de Dios en su pecado. Y no pueden acercarse a Dios. Y lo que estamos leyendo, nosotros los cristianos, los hijos de Dios, no estamos en una experiencia como la del monte Sinaí, estamos en una experiencia como la del monte de Sión, que en un momento más vamos a leer. Es algo diferente. Pero esto tiene que regresarnos a ese entendimiento, hermanos, de que somos pecadores delante de Dios. Y necesitamos un Salvador, porque nadie sin ese Salvador puede acercarse a Dios. Vean conmigo, aún el líder Moisés no pudo soportar todo lo que estaba pasando. Versículo 21. Y tan terrible era lo que se veía. Imagínense, hermanos, tan terrible era. En otras palabras, era algo incomprensible. Era tan abrumador lo que estaba ocurriendo, el fuego, el humo, el temblor, la voz de Dios,
que aún Moisés mismo, que la Biblia llama el amigo de Dios, un hombre que ante nuestros ojos podríamos pensar es un hombre correcto, santo, recto, delante de Dios. Dice que ni él mismo podía sostenerse de pie y aguantar todo lo que estaba pasando. La Biblia dice en el versículo 21 que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Hermanos, Moisés tuvo miedo y tembló ante la presencia de Dios. Familia, el temor es algo bueno. Es verdad que no siempre el temor es bueno. La Biblia en varios ejemplos nos muestra que no debemos temer. Dios le dijo a Josué: no temas, porque yo estoy contigo. Pero el miedo, hermanos, cuando se trata de la presencia de Dios, es algo bueno si entendemos lo que debe causar en nosotros. La Biblia dice que Dios es fuego consumidor, hermanos. Y el fuego en la Biblia puede bendecirte o puede maldecirte. Y el ser humano ante la presencia de Dios debe tener miedo, debe temblar, porque horrenda cosa es, hermanos, caer en las manos de un Dios vivo. No es la primera vez que Moisés tuvo miedo ante la presencia de Dios. Si ustedes recuerdan, cuando la zarza empezó a quemarse y no consumirse, era el momento en que Moisés una vez más estaba ante la presencia de Dios. Quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde tú estás santo es. Estaba en la presencia de Dios y Dios estaba hablando con él. Y Dios le dijo: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y la Biblia dice que Moisés, temblando, no se atrevió a mirar hacia la zarza, hermanos, porque estaba en la presencia de Dios. El temor a Dios es el principio de la sabiduría. El temor, hermanos, es algo bueno. Nos causa respetar, nos causa reverenciar, nos causa poner límites para estar seguros. ¿Cuántos de ustedes cuando eran pequeños no escucharon a su madre, a su mamá decir: no te acerques a la cocina cuando estoy cocinando porque te puedes quemar en la estufa? ¿Cuántos escucharon eso, hermanos? ¿Cuándo empezamos a tener miedo a esa verdad? Después de quemarnos la primera vez, ¿no es cierto? ¿Cuántos se quemaron alguna vez en la estufa? ¿Les dio miedo después de eso, hermanos? Gloria a Dios. ¿Está bien tenerle miedo al fuego? Sí, hermanos, está bien. Y que me dé miedo. El miedo al fuego de la estufa cuando era niño causó que yo pusiera límites. Tengo que respetar la estufa cuando está prendida. No puedo ante algo que es más poderoso que yo. Y el miedo hacia Dios, hermanos, nos lleva en esa dirección. Dios es más poderoso que nosotros. Dios es nuestro creador, hermanos. Nosotros estamos a merced de Dios. Nosotros no somos nadie ante Dios, solamente somos polvo. Y debemos entenderlo, hermanos. Lo entendió Moisés. Y por eso no se atrevió a mirar hacia la zarza, porque sabía que estaba delante de la presencia de Dios. Moisés tuvo miedo en otra ocasión cuando el pueblo de Israel se rebeló contra Dios. Y Dios dijo que los iba a destruir por su pecado. ¿Y saben lo que hizo Moisés? La Biblia dice en Deuteronomio 9:19: temí a causa del furor y de la ira con que Jehová estaba enojado contra vosotros para destruiros. Me dio mucho miedo cuando me di cuenta que Dios estaba enojado con ustedes. Los iba a destruir. Y literalmente, hermanos, Moisés entró en pánico cuando escuchó a Dios decir que los iba a destruir. Pero lo hermoso de esto, hermanos, es que Moisés intercedió por ellos. Y Moisés da testimonio diciendo en Deuteronomio 9:19:
pero Jehová me escuchó aún esta vez. En medio de ese temor, Moisés se atrevió a pedirle misericordia a Dios y Dios escuchó a Moisés, hermanos, por su temor reverente. Hermano, hermana, si tú temes a Dios, Dios te escucha y va a tener misericordia de ti. Va a tener misericordia de mí. ¿Saben lo que hizo Moisés cuando estaba en el monte Sinaí? Espantado y atemorizado como lo vemos aquí, temblando ante lo que está pasando. La Biblia dice que él se inclinó para orar. Bajó la cabeza hacia el suelo y adoró a Dios mientras estaba en ese monte, hermanos. ¿Cómo sé yo que tú tienes un temor reverente? ¿Cómo tú sabes que yo tengo un temor reverente a Dios? Porque inclinamos nuestra cabeza a Dios y lo adoramos, hermanos. Él es digno de toda adoración. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el Creador del universo. Es quien te formó, quien me formó, quien nos ha dado vida eterna a través de Cristo Jesús. Y cuando un verdadero adorador teme a Dios, siempre lo vas a ver postrado ante Dios, adorando a quien ha tenido misericordia de él. Recuerden, hermanos, este es el monte Sinaí. El pueblo tiene miedo, Moisés tiene miedo, no se pueden acercar a Dios a causa de la realidad de la ley de Dios en sus vidas, que lo único que declara es que han pecado contra Dios. Pero veamos ahora en el versículo 22, hermanos. El hecho de que somos parte de este reino inconmovible nos da a entender lo siguiente, hermanos, que vamos a vivir en el cielo. De eso se trata el monte de Sión. Observen esta esperanza que tenemos. Moraremos en un lugar glorioso. ¿Y acaso no es verdad, hermanos, que Jesús nos prometió el cielo? Juan 14:2, ¿qué dice? En la casa de mi Padre, ¿cuántas moradas hay? Muchas. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues ¿a qué? A preparar lugar para vosotros. El cielo, hermanos, es un lugar real. No es fantasía. Muchas personas piensan que el cielo solamente es una idea filosófica. Piensan que nuestras entes, almas o como quieras llamarle, van a estar flotando en algún lugar. Algunos otros dicen que el cielo es algo que está en tu mente. No es así, hermanos. El cielo es un lugar real. Es un lugar donde vamos a vivir. La Biblia dice, hermanos, que Él fue a preparar lugar para nosotros. Y ese lugar es glorioso. Vean lo que dice el versículo 22. Ahí está la descripción de este lugar. Es nuestra morada eterna. Dice, os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial. Es un lugar real, hermanos. Y aquí está descrito. En primer lugar dice el monte de Sión. Cuando tú buscas en la Biblia la palabra Sión, te vas a dar cuenta que Sión en la Biblia se refiere a varias cosas. A veces es en referencia a Jerusalén, el lugar que nosotros conocemos hoy en la tierra como Jerusalén en Israel, donde está el muro de los lamentos y la mezquita de Omar. Ese lugar es Sión. Algunas veces la Biblia le llama Sión al lugar donde el templo va a ser construido. Algunas veces vas a escuchar la frase, hija de Sión, y está hablando del pueblo de Israel. Sión, para los judíos, escucha lo que dice el Salmo 48, 1 y 2. Es Jerusalén en Israel. Para los judíos, Sión, de acuerdo a ese Salmo 48, es la ciudad de nuestro Dios. El Salmo lee, grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Versículo 2 dice, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Y para los judíos, hermanos, cuando piensan ellos en Sión, el monte de Sión, están pensando literalmente que el Mesías va a reinar en Jerusalén. La ciudad del gran rey, el gran rey David, a quien se le prometió un hijo en el trono para siempre. Y ese es Cristo Jesús, hermanos. Y es verdad que el Mesías va a estar en ese lugar. Pero para nosotros los cristianos,
Es aún algo más que eso, hermanos. Nota lo que dice el versículo 22. Es la ciudad del Dios vivo. ¿La ciudad de quién, hermanos? Del Dios vivo. Literalmente es una ciudad. Es un lugar físico. Den vuelta a su hoja, por favor. Hebreos 11:10. Hablando de la ciudad del Dios vivo. ¿De quién es la ciudad, hermanos? Del Dios vivo. Vean lo que dice Hebreos 11:10. Y eso es glorioso, hermanos, porque en esta ciudad vamos a vivir. Es el cielo para nosotros. Dice, porque ellos, hablando de los hombres de fe, esperaba la ciudad que tiene, ¿qué? Fundamentos. ¿Quién es el arquitecto y constructor de esa ciudad, hermanos? Es Dios. Dios construyó esa ciudad. Él es el arquitecto, es la mente maestra detrás de ese edificio en el cual tú y yo vamos a vivir. Vean el versículo 16, ahí en Hebreos 11. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? ¿Porque sus almas van a andar volando por algún lugar? No, dice porque les ha preparado una, ¿qué, hermanos? Una ciudad. Literalmente es una ciudad en donde tú y yo vamos a vivir. Es el lugar que Jesús fue a preparar para que tú y yo moremos en él. Es lo que nosotros llamamos el cielo. Es la celestial. ¿Y alguien sabe cómo se llama ese lugar? Versículo 22. Jerusalén la celestial. Vayan conmigo, por favor, a Apocalipsis 21. Hablando de la Jerusalén celestial. En Apocalipsis 21, hermanos, vamos a encontrar la clara descripción de lo que esta ciudad implica. Apocalipsis 21. ¿Cuántos están maravillados de esta idea, hermanos, el vivir en la Nueva Jerusalén? Oh, hermanos, va a ser maravilloso. Es un lugar que el Señor ha diseñado personalmente para ti, para mí. Es algo celestial, no es de este mundo, hermanos. Miren lo que dice Apocalipsis 21:2. Y yo, Juan, ¿qué vio, hermanos? La santa ciudad, la nueva Jerusalén. No está hablando de la Jerusalén en Israel. Esa es la Jerusalén celestial. Descender del cielo. ¿De quién, hermanos? De Dios. Dispuesta como una, ¿qué? Esposa ataviada para su marido. Nota, le llama a la ciudad una esposa ataviada para su marido. Dentro de esa ciudad, hermanos, estamos tú y yo. Porque en Efesios capítulo 5, la iglesia es la esposa de Cristo, hermanos. ¿Estás conmigo? Y nosotros estamos dentro de esa ciudad y esa ciudad va a descender del cielo para estar con su marido, Cristo Jesús. Literalmente, hermanos, vamos a estar en esa ciudad. Ve al versículo 10 ahí en Apocalipsis 21. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró. ¿Qué le mostró, hermanos? La gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Así es que, hermanos, la experiencia del monte Sinaí no se compara a nuestra experiencia en el monte de Sión. El monte de Sión, hermanos, tu experiencia y la mía, tiene que ver con el vivir en el cielo, en la nueva Jerusalén, una ciudad que va a descender. Es una ciudad construida por Dios. Pero, vean lo interesante de esto, hermanos. Vean lo interesante de esto. ¿Quiénes nos van a hacer compañía en ese lugar? Versículo 22. A la compañía de ¿cuántos ángeles, hermanos? Muchos millares de ángeles. ¿Cuántos ángeles son? Un montón, hermanos. Ni me preguntes porque no tengo idea. ¿A cuánto les gustan los ángeles? ¿Quieren vivir con ángeles? ¿Sí? No en Los Ángeles, con ángeles. Porque yo quiero vivir en Los Ángeles, ni Dios lo manda, hermanos. No quiero decir que es el infierno mismo, pero por ahí va.
Hermanos, la Biblia dice que vamos a estar en compañía de millares de ángeles. ¿Saben que en nuestra estancia terrenal nosotros vamos a tener contacto con ángeles? Y muchas veces sin darnos cuenta. ¿Alguna vez han tenido la corazonada de que alguien en su camino fue un ángel para ustedes? Dios, hermanos, dice que Él tiene ángeles que son espíritus ministradores. Y lo vamos a leer en el capítulo 13. Yo creo en los ángeles, hermanos. Y por lo menos creo que cada uno de nosotros tiene un ángel que siempre vela por nosotros. Obviamente no se compara a la bendición que tenemos de que Dios vele por nosotros y de que Jesús interceda por nosotros día y noche. Pero Él ha designado, Él ha puesto ángeles para que estén a nuestro lado. Y sin embargo también en la eternidad, hermanos, en este hogar celestial van a estar con nosotros. Imagínate un día ahí vamos a estar y todos los angelitos. Gloria a Dios, hermanos. Un lugar glorioso en compañía de muchos ángeles. Pero eso es lo más glorioso, hermanos. ¿Quiénes somos los que vamos a estar allí? Versículo 23. Dice que nos hemos acercado a la congregación de los primogénitos que están inscritos ¿en dónde, hermanos? En los cielos. Nota. ¿Quiénes están en esa ciudad? ¿Quiénes van a estar en el cielo en compañía de ángeles? Los que están inscritos. ¿En dónde, hermanos? En los cielos. ¿Quiénes son estas personas? Hermanos, la iglesia de Jesús. Porque ahí dice la congregación de los primogénitos. En mi opinión, la congregación de los primogénitos en realidad debería leer en la congregación del primogénito. En referencia a Jesús, quien es el primogénito, de acuerdo a Colosenses 1:15. Y esto es que el primogénito es único. Y es Cristo Jesús, hermanos. Y Él murió en la cruz, compró con su sangre la iglesia, de la cual somos tú y yo parte. Y la congregación del primogénito, hermanos, la iglesia de Jesús, son aquellos que parten del día del Pentecostés hasta el día del rapto. Del Pentecostés hasta el día del rapto. Es la congregación del primogénito que están inscritos en los cielos. ¿Cuántos ya están inscritos en los cielos, hermanos? ¿Ya estás inscrito? No lo veo muy seguro, hermanos. ¿Qué pasó? ¿Estás inscrito o no? Porque si no estás inscrito no vas para allá, hermano, créemelo. Tú podrás estar añorando y esperanzado de estar allí, pero si no estás inscrito, esto es importante, hermanos. ¿Saben que hay muchas personas que creen que van a ir al cielo? Si no me crees, sal a la calle y pregúntales. ¿Cuándo te mueres? ¿Vas a ir al cielo o al infierno? ¿Qué te van a decir? ¿A dónde? ¿Quién te va a decir voy a ir al infierno? Solamente los que de plano están bien zafados, ¿no? Y te quieren llevar la contraria. Pero, ¿para dónde vas a ir después de la muerte? Al cielo. Bueno, qué bueno. ¿Estás inscrito? ¿Ya te registraste? Sí, soy republicano. No, ¿ya te inscribiste? No. ¿Me tengo que inscribir? Claro que te tienes que inscribir. ¿Estás inscrito? Jesús un día comisionó a sus discípulos cuando Él estaba aquí en la tierra para que fueran y hicieran ciertas señales y milagros. Y regresaron bien contentos estos muchachos. Venían saltando como Snoopy. ¡Yupi, yupi! ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Y Jesús dice, ¿qué pasó, muchachos? El Señor Jesús, los espíritus, hasta los demonios se nos sujetan. Tenemos el poder en las manos, ¿no? Y Jesús se les queda viendo y le dice, muchachos, no se regocijen de que los espíritus se os sujeten. Eso está en Lucas 10:20, hermanos. Lucas 10:20 dice, no estén contentos de que estos demonios se estén sujetando. Eso no es un big deal. No es algo por lo cual tengamos que estar súper contentos. Eso no es nada. Deben regocijarse de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Eso es lo más importante. ¿De qué sirve que el hombre gane toda la tierra, hermanos, si al final del día pierde qué? Su alma. Eso es lo más importante en la vida. Es lo más importante, hermanos. Que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. ¿Saben? Apocalipsis 21:27.
¿Se acuerdan que estábamos en Apocalipsis 21, hablando de la Nueva Jerusalén, de la ciudad celestial? Miren lo que dice Apocalipsis 21, 27, en ese mismo capítulo. Hablando de la ciudad, hermanos, dice la Biblia, y Apocalipsis 21, 27, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Por qué Jesús les dijo en Lucas 10:20, no se enfoquen en que los demonios están sujetando a ustedes, sino en que sus nombres estén inscritos en el libro de la vida? Porque, hermano, si tu nombre no está escrito en el libro de la vida, no vas a entrar a la Nueva Jerusalén, no vas a estar en el cielo, no vas a estar en compañía de ángeles, no vas a estar en ese lugar. En aquel día Jesús dice, me van a decir muchos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto. ¿Y qué va a decir el Señor? Apártate de mí, no te conozco. ¿De qué sirve, hermano, que yo pueda hacer que los demonios se sujeten, que pueda hacer esto o aquello para Dios, si mi nombre no está escrito en el libro de la vida? Y sin embargo, hermanos, hay miles y miles de personas que piensan que su nombre está escrito en el libro de la vida, pero no está escrito su nombre en el libro de la vida. Y han cambiado la teología de Dios, pensando que a través de sus obras van a poder ganarse el cielo, hermanos. Nadie, absolutamente nadie puede ganarse el cielo. Oh, yo soy digno del cielo. Y estoy haciendo lo mejor para ser digno del cielo. Hermanos, tú y yo, nadie en el mundo es digno del cielo. ¿Estamos de acuerdo? Y aunque no estés de acuerdo conmigo, nadie es digno del cielo, hermanos. Ni yo, ni tú, ni absolutamente nadie. ¿Sabes quién es el único digno? Es Jesús. Está en la Biblia. El Cordero es digno. ¿Se acuerdan cuando Dios le dice a Juan, ¿quién es digno de abrir esto? ¿Quién fue el único digno? Jesús. ¿Por qué se puso a llorar, hermanos? ¿Tú piensas que Juan era digno? Oh, yo soy Juan. Primera, segunda y tercera de Juan. Tengo 3 velocidades. Hermanos, ¿ustedes piensan que Juan estaba pensando que él era digno, hermanos? Pablo dijo de los pecadores que soy el primero. Él tenía claro en su mente, hermanos, que no era digno de absolutamente de nada. Él dijo, yo fui blasfemo contra Dios. Hermanos, debemos estar escritos en el libro de la vida. ¿Y cómo ocurre eso, hermanos? ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que tengo que hacer? En el monte Sinaí se declaró la ley de Dios, hermanos. Y a través de esa ley nos damos cuenta que somos pecadores. Pero existe otro monte, hermanos, el monte de Sión. La esperanza de vivir en el cielo con Dios. En este monte no te podías acercar a Dios, no podías tocar a Dios. En el monte Sión puedes vivir con Dios. Pero antes de pasar de este monte a este otro monte, tienes que ir a otro monte más, hermano. Y es el monte Moriah. Es el monte donde Cristo Jesús murió por nuestros pecados. Nadie puede venir al Padre si no es por Él. Para que tú puedas ir del monte Sinaí al monte Sión, tienes que ir al monte Moriah primero. Y eso va a hacer que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida. En primer lugar, tienes que reconocer lo que el monte Sinaí nos enseña, que somos pecadores, hermanos, que hemos pecado contra Dios. Y la paga del pecado es muerte. Una vez que tú entiendes eso, tienes que arrepentirte de todos tus pecados. Jesús dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pedro, después de predicar en Hechos, dijo, arrepentíos. ¿Para perdón de qué, hermanos? De pecados. Reconoces tu pecado, te arrepientes de tu pecado y recibes el perdón de tu pecado cuando le pides perdón a Dios. Y después tienes que entregarle tu corazón a Dios. ¿Qué implica eso, hermanos? Tu corazón es tu voluntad.
tu voluntad. Eso es lo que es. Si tú lees el Antiguo Testamento, hermanos, y buscas la palabra corazón, te vas a dar cuenta de una cosa. Lo que Dios desea de ti y de mí es tu corazón. Porque en tu corazón es donde se dictan todas tus acciones en base a tu voluntad. Y una persona que verdaderamente ha reconocido su pecado, se ha arrepentido y ha pedido perdón, hermanos, no tiene otra opción más que entregarle su voluntad a Dios. ¿Para qué, hermanos? Para que Él haga su voluntad. Y esa es la voluntad de Dios, hermanos. Que seamos santos como Él es santo. Y para que podamos lograr eso, Él te da algo a ti y a mí que la Biblia llama el sello. Y no es otra cosa o otra persona, sino el Espíritu Santo mismo, hermano. Y ese Espíritu Santo viene a tu vida, quien es Dios mismo, y Él comienza una obra en ti. Y es regresarte a la imagen. ¿Cuál imagen? A la imagen en la cual fuimos creados. Vamos siendo renovados en esa obra que Él ha comenzado día tras día tras día a la imagen de Cristo Jesús. Y esa transformación culmina, hermanos, cuando morimos o cuando somos raptados. Entonces, el pecado que hay en nosotros deja de existir y ahora somos santos delante de Dios, como Él nos creó originalmente, apartados de todo pecado, hermanos. Y este asunto de estar inscrito en el libro de la vida, hermanos, implica el hecho de que la sangre de Cristo te ha limpiado de todos tus pecados, porque de eso se trata el nuevo pacto, hermanos. Una limpieza completa. Yo tengo que acercarme al monte Moriah para reconocer que Jesús derramó su sangre para pagar por mis pecados. Y entonces puedo entrar al monte de Sion. ¿Cuántos ya aceptaron a Cristo Jesús como Señor y Salvador, hermanos? Eso quiere decir que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Amén. Está inscrito en el libro de la vida. Y eso es glorioso, hermano. Vas a estar allí con todos aquellos que han puesto su fe en Cristo Jesús. Más otra cosa. Ve el versículo 23. Dice: a Dios, el juez de todos. Hermanos, vamos a vivir en un lugar glorioso y maravilloso, con ángeles, con la iglesia de Jesús y con Dios mismo. ¿Con quién, hermanos? Con Dios mismo. ¿Quién es? Por si se nos olvida, el juez de quién, hermanos? De todos. Como cristianos vamos a ser juzgados por Dios. Los paganos también, o incrédulos, van a ser juzgados por Dios. Y nota, además, ¿quiénes más van a estar allí con nosotros en el cielo? En la Nueva Jerusalén, en el monte de Sion. Dice 23, a los espíritus de los justos. Los espíritus de los justos hechos ¿qué? Perfectos. ¿Quiénes son esos espíritus de los justos, hermanos, que fueron hechos también perfectos? Bueno, el espíritu de los justos, hermanos, es diferente a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos. Hay un grupo de justos, de creyentes, que van a estar con nosotros también. Esto es, los que vivieron antes de la cruz. Abraham, y podemos ir aún más atrás, Adán, Eva, Abel, Noé, Lot, Abraham, Isaac, Jacob, David, todos esos hombres, hermanos, que la Biblia llama aquí los espíritus de los justos, esas almas, esos justos que fueron hechos perfectos. ¿Cómo ellos fueron perfeccionados, hermanos? ¿Cómo llegaron a ser completos? Por la palabra de Dios, hermanos. Recuerden lo que aprendimos en Hebreos 11. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ok, fe es la certeza de lo que se espera. En otras palabras, debe haber evidencia bíblica para que yo pueda creerlo. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay evidencia de que Jesús iba a nacer, morir y resucitar al tercer día. ¿Sí o no, hermanos? Sí. Hay evidencia.
Ahora, ¿ellos tenían que ver eso para creerlo? No, porque está escrito en la Biblia y la Biblia es la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y si Dios lo dijo, hermanos, no importa si lo veo o no lo veo. Mientras esté escrito en la palabra de Dios, es verdad y así es. Pregunta, ¿tú viste a Cristo morir en la cruz? ¿Lo viste morir? ¿Lo viste resucitar? ¿Por qué tienes convicción en algo que no viste? Porque yo tengo evidencia bíblica. Y además de eso puedo irme a la evidencia histórica. Mientras haya evidencia bíblica, hermanos, es algo sólido. ¿Qué es lo que pasó con ellos? Adán, Eva, Abraham, todos ellos, hermanos, nunca vieron a Cristo morir, nunca lo vieron hacer. Pero como ellos fueron perfeccionados, hermanos, Dios lo dijo, ellos lo creyeron. Y murieron creyendo en lo que Dios dijo. Y Dios dijo que iba a haber un monte Moriah, iba a haber un sacrificio, Dios se iba a proveer. Y ellos murieron creyendo eso, hermanos. Y ahí fueron perfeccionados. La salvación es por fe en lo que Dios ha dicho, hermanos. Amén. Así es que ellos van a estar con nosotros. Imagínense cuando veamos a Daniel. Dani, cuéntanos de Babilonia. O Abelito también, ¿no? Y a todos esos grandes hombres que hemos leído tanto de ellos, hermanos. Y llamamos grandes porque en verdad entregaron sus vidas por la fe en Cristo Jesús, hermanos. Amén. Ahora, vean conmigo en el versículo 24. ¿Quién más va a estar ahí con nosotros? Jesús mismo, hermanos. A Jesús, el mediador del nuevo pacto. Nota, el mediador del nuevo pacto. ¿Cómo puedo pasar del Sinaí a Sión? ¿A través de quién? De Jesús. Jesús, hermanos, es el que ha hecho todo posible. Es imposible salvarte si no has puesto tu fe en Cristo Jesús. Él es el Mesías, hermano. No hay otro camino para llegar al Padre. Pero lo glorioso, hermanos, es que Él va a estar con nosotros. Y después dice el 24 al final, otra cosa gloriosa. Esto nos da seguridad, hermanos. Vamos a estar en un lugar maravilloso, con ángeles, con Dios mismo, hermanos, con la iglesia, con los santos del Antiguo Testamento, con Jesús. Pero tenemos una tremenda seguridad, hermanos. ¿Por qué? Dice el versículo 24. La sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. La sangre rociada habla mejor que la sangre de Abel. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Tiene que haber un sacrificio. La sangre de Abel fue derramada, hermanos. ¿Se acuerdan esa historia? Caín mató a Abel. Un día, Dios habla con Caín y le dice, Caín, ¿qué has hecho? Génesis 4:10. Caín, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Pero escuchen lo que dice Hebreos, en lo que estamos leyendo. La sangre rociada ¿habla qué? Mejor que la sangre de ¿quién? De Abel. Y Dios le dice a Caín, Caín, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La pregunta es, ¿qué es lo que la sangre está clamando, no? ¿Qué le está diciendo la sangre? A Dios. Yo creo que es lo mismo que la sangre de los mártires está clamando en Apocalipsis 6:10. Apocalipsis 6:10 dice, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Caín mató injustificadamente a Abel, hermanos. Fue un homicidio. Caín mató a un hombre de fe. ¿Por qué Dios se agradó en el sacrificio de Abel? Porque era lo que Dios estaba demandando. Un derramamiento de sangre, hermanos. Caín trajo lo que se le dio la gana, hermanos. Y mató a su hermano. Y la sangre de su hermano está diciéndole a Dios, Dios, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo va a ser el día en que vas a vengar mi sangre? Pregunta, hermanos, ¿Dios va a vengar la sangre de todos los que fueron muertos injustamente por su fe en Cristo Jesús? Sí, hermanos, nadie se va a salir con la suya. Ahora imagínense por un momento a Saulo.
Ustedes conocen a Saulo, ¿no? Pablo. ¿Acaso no es verdad que Pablo consintió en la muerte de Esteban? Esteban era un hombre de fe, hermanos. Era un hombre tan centrado en las cosas de Dios, hermanos, que cuando estaba muriendo, oró al Padre y le dijo, no les tomes en cuenta este pecado. Siendo que en realidad la sangre de los mártires claman diciéndole a Dios, venga la muerte nuestra. ¿Y qué es lo que está pidiendo Esteban, hermanos? No les tomes en cuenta este pecado. Lo mismo que Jesús dijo en la cruz. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y sin embargo, podríamos pensar, hermanos, que aún la misma sangre de Jesús, como mártir, podría estar también clamando la venganza, ¿no es cierto? Pero ahora, piensa conmigo por un momento. La oración de Esteban fue contestada, hermanos. Saulo se convirtió en el camino, hermanos. Reconoció su pecado, se arrepintió, pidió perdón y le entregó su vida a Dios, su corazón, su voluntad. Y vino a ser un instrumento en las manos de Dios. ¿Qué hubiera pasado, hermanos? ¿Qué hubiera pasado si su nombre no hubiese estado inscrito en el cielo? ¿Tú piensas que él iba a estar en el cielo hoy, hermano? Iba a estar en el infierno. Por eso Pablo, cada vez que él pensaba en la gracia de Dios, decía, de todos soy el primer pecador, fui un blasfemo. La Biblia dice que él arrastraba a la gente y los hacía blasfemar contra Dios. Y cuando dice él, yo soy un blasfemo, ¿recuerdan que la Biblia dice que el único pecado imperdonable es cuando blasfemas contra el Espíritu? Hermanos, Pablo está en una situación imperdonable. ¿Qué cambió todo, hermanos? La sangre rociada. La sangre rociada, hermano. La sangre de Cristo Jesús. Es lo que cambia todo. La sangre de Abel clama por venganza. La paga del pecado es muerte. Pero la sangre de Cristo Jesús te ofrece algo diferente, hermanos. La sangre de Cristo Jesús te ofrece perdón y limpiarte de todos tus pecados. Y además sella el nuevo pacto. Y el nuevo pacto es, Dios no va a tener más memoria de tus pecados y los míos. ¿Acaso no es gloriosa la sangre de Cristo, hermanos? ¿Qué es lo que va a hacer posible que estemos en el cielo, hermanos? Con ángeles, con todos los cristianos, con todos los justos de la tierra, con Dios mismo y con Jesús, hermanos. Es la sangre de Cristo Jesús que fue derramada por nuestros pecados. Es glorioso, hermanos. Vean conmigo el versículo 25 al 29. Dios te ofrece el perdón, me ofrece el perdón a través de la sangre de este nuevo pacto. Hermanos, es una insensatez rechazarlo. Rechazar ser parte de este reino inconmovible. Mira lo que Dios requiere de nosotros, hermanos. Versículo 25. Mirad. Esta es una exhortación muy firme, hermanos. Mirad que nadie deseche al que hable. Al que habla. Mirad que no desechéis al que habla. ¿Quién es el que estaba hablando en el monte Sinaí, hermanos? Dios. ¿Estaba hablando Dios ahí, hermanos? Yeah. Él es el que estaba hablando, hermanos. Mira que no deseches a Dios. Por otro lado, podríamos pensar también esto, hermanos. Vean una vez más el versículo 24 en la parte final. Dice, la sangre rociada, nota, la sangre rociada que habla mejor. ¿Qué está haciendo esa sangre? Hablando mejor que la sangre de Abel. Y luego dice el 25, mirad que no desechas al que habla. Es posible que también esté diciendo, no ignores la sangre de Cristo que te habla. Porque la sangre de Cristo implica perdón y limpieza de todos tus pecados. Asegúrate de no despreciar la sangre de Cristo Jesús. Cualquiera de las dos, hermanos, en mi opinión, es correcto. Dios está hablando al ser humano hoy. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado ¿a qué? A su Hijo unigénito. Y Cristo murió por todos, hermanos. Todos pueden ser salvos. Pero solamente van a ser salvos aquellos que no desechen al que habla, aquellos que crean en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué razones tengo para obedecer a Dios? Mira lo que dice el versículo 25. Y esa es la razón. Porque si no escaparon,
aquellos que desecharon a que los amonestaba en la tierra. Está hablando del Sinaí, hermanos. ¿Qué pasó cuando el pueblo de Israel llegó a la tierra prometida, hermanos? ¿Creyeron a Dios? ¿O dudaron? Dudaron, hermanos. Endurecieron su corazón. La Biblia dice en Hebreos. Y Dios se disgustó con ellos a causa de su incredulidad y dijo: solamente van a entrar a la tierra 2 personas de ustedes, adultos, y todos aquellos jovencitos que yo decida, a causa de su incredulidad por haber endurecido su corazón. Josué y Caleb entraron y todos los otros pequeños que Dios decidió. Pero de ahí en fuera, hermanos, todos murieron en el desierto. ¿Dios los perdonó, hermanos? No. No escaparon. Porque Dios es justo, hermanos. ¿Por qué dejó entrar a Josué y Caleb? ¿Porque eran sus favoritos, hermanos? No, porque ellos creyeron. Ellos creyeron. Y estos otros no creyeron. ¿Cuál es la diferencia entre el cielo y el infierno? Fe en Cristo Jesús, hermanos. La Biblia dice aquí, si ellos no escaparon, nota, el versículo 25 dice, mucho menos nosotros, que estamos en otra situación, si desecháremos al que amonesta desde los cielos. Es una seria advertencia, hermanos, y debemos aprender del pasado. Si ellos no sobrevivieron su rebelión contra Dios, ¿quiénes somos nosotros para pensar que podemos rechazar a Dios en nuestras vidas hoy, en nuestro tiempo presente, y sobrevivir en el futuro, hermanos? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Tú piensas que si rechazas a Cristo y la provisión de la sangre y mueres sin Cristo, que vas a estar delante de Dios y vas a poderle suplicar y apelar a su amor para que te dé una segunda oportunidad, hermano? ¿Tú crees que eso va a ser posible? No es así, hermanos. Es una seria advertencia. Y nota lo que dice en el versículo 26 a 27. Van a venir ciertos eventos futuros de los cuales debemos estar al tanto para que podamos aprender y no rechazar a Dios. Dice, la voz del cual conmovió, hablando de Dios, conmovió entonces la tierra. Cuando dice conmover, quiere decir que hubo una tempestad, hubo un terremoto en aquel día. Dice, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré, voy a mover, voy a hacer temblar, no solamente la tierra, sino también, ¿qué, hermanos? El cielo. Hermanos, lo que viene en el futuro es algo catastrófico a causa del pecado. Y esta frase, versículo 27, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles. Las cosas que son movibles, que se pueden desechar, van a ser removidas como cosas hechas porque fueron creadas por Dios. ¿Para qué? Para que queden las inconmovibles. Solamente, hermanos, solamente va a permanecer Dios y aquellos que hayan confiado en Dios. ¿Por qué? Porque Dios es inconmovible, hermanos. Vayan ahí conmigo a Hebreos capítulo 1, por favor. Quiero mostrarles lo que dice la Biblia. Y viene eventos futuros sobre la tierra catastróficos, hermanos. El cielo y la tierra van a temblar. En Ageo 2, la Biblia dice que el mar y la tierra se van a secar. Las naciones van a ser conquistadas. Vendrá Jesús una vez más a la tierra para reinar y juzgar, hermanos. Pero vean lo que dice Hebreos 1, versículos 10 y 11. Hablando acerca de las cosas movibles que serán removidas y solo quedarán las inconmovibles. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Nota, 11. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. ¿Acaso no es verdad, hermanos, que Dios es eterno y es para siempre? Y todos aquellos que pongan su fe en Él, hermanos. El cielo y la tierra pasarán, pero no la palabra de Dios, hermanos. Y la palabra de Dios dice que tú y yo vamos a vivir en la Nueva Jerusalén con ángeles, con los justos, con los cristianos de todo el mundo, con Dios mismo y Jesús, gracias a la sangre que Él derramó por nosotros. Así es que en base a esto, hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Versículo 28 dice, así que
Y para mí esto es ser responsables. Necesitamos ser responsables si en verdad somos hijos de Dios. Recibiendo nosotros un reino inconmovible, siendo que eso es verdad, tengamos ¿qué? Gratitud. La Biblia de las Américas dice, demostremos gratitud. Oh, hermanos, ¿qué implica esto? Cada oportunidad que tengas, cada oportunidad que yo tenga, debo darle gracias a Dios por haberme salvado a través de la sangre de Cristo Jesús, hermanos. Debemos dar gracias a Dios siempre por eso. Sí, qué bueno que tienes que comer, gracias a Dios. Sí, qué bueno que tienes donde vivir, gracias a Dios. Sí, qué bueno que tienes una familia, gracias a Dios. Pero hermanos, eso no se compara con la salvación que tenemos en Cristo Jesús. No nos gocemos de lo que tenemos o de las bendiciones que Dios nos ha dado, sino gocémonos de que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, hermanos. Y cada oportunidad que tengamos, démosle gracias a Dios. ¿Cómo sé yo? ¿Cómo sabes tú que en verdad crees en Cristo Jesús? Te das cuenta porque tu corazón, tu actitud siempre es de gratitud ante Dios por haberte salvado de tus pecados y haberte dado vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué tan difícil es dar gracias, hermanos? Y sin embargo, es algo que no hacemos mucho. Y quiero pedirles que busquemos ofrecer a Dios sacrificios de alabanza. Como dice Efesios 5:20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Cristo Jesús. Y cuando digo todo, hermanos, número 1, nuestra salvación. ¿Qué otra cosa más? Ve el versículo 28, en la parte final dice, y mediante ella sirvamos a Dios. ¿Qué debemos hacer, hermanos? Servir a Dios. Debo ser responsable dando gracias a Dios, pero también sirviendo a Dios. ¿Cómo sé yo que en verdad he creído? ¿Cómo sabes tú que en verdad has creído? Cuando tus acciones muestran tu fe. Y esto es servir a Dios, agradándole, dice la Biblia, con temor y reverencia. Debo invertir mi vida haciendo lo que le agrada a Dios. Como dijo Jesús, no mi voluntad, sino la suya. Y termina el versículo 29 diciendo, ¿por qué? Y es aquí donde debemos entender las consecuencias, hermanos. Nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Qué quiere decir esto? Para el incrédulo, como dice Apocalipsis 20:15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Para mí, hermanos, eso implica que Dios es un fuego consumidor si no has creído en Cristo. Vas a terminar en el lago de fuego. Para el creyente, ¿qué implica eso, hermanos? El mejor pasaje que puedo compartirte es 1 Corintios 3:12. 1 Corintios 3:12, para el creyente, este es el fuego consumidor. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. El fuego consumidor de Dios, hermanos, va a probar cada una de las obras que hayamos hecho delante de Él. Nuestro servicio a Dios, como ya dijimos, debe ser agradándole con temor y temblor, con una actitud de agradecimiento, para que en realidad sea una obra hecha en oro, plata y piedras preciosas. Porque eso tiene recompensa, hermanos. Pero si hicimos algo en nuestra carne, sin gratitud, sin agradarle a Dios, todo eso va a ser quemado y perecerá. Pero lo que es bueno delante de Dios va a ser recompensado. Hermanos, para mí también vamos a experimentar el fuego consumidor de Dios. Va a consumir lo que era de la carne y solamente va a dejar aquello que era del Espíritu, para que cada uno sea probado en aquel gran día. Hermanos, nadie está exento del fuego consumidor de Dios. Él es el juez de todos. Tú y yo no estamos preocupados porque somos los que creen, cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida del Cordero, hermanos. Lo único que estamos esperando es cielos nuevos y tierra nueva. Y habitar y vivir en la nueva Jerusalén, la ciudad que va a descender del cielo, en compañía de ángeles, en compañía de todos los santos, con Dios y con Jesús mismo, hermanos. gracias a la sangre que Él derramó en la cruz por nosotros. Amén, hermanos.
Que Dios me lo bendiga grandemente y que esta palabra pueda animarnos a continuar nuestra vida aquí en la tierra, agradando a Dios en todo, con temor y reverencia, dando gracias.